Hola, buenas tardes. Bueno, les quiero dar la bienvenida a todos a nombre de Promedón. Mi nombre es Carolina Saavedra, yo soy gerente de marketing y encargada de la parte de educación médica de la empresa. Les queremos dar la bienvenida a todos los profesionales de la salud que están hoy día acompañándonos, que están pendientes y con ganas de aprender más sobre cómo mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Hoy día el webinar que tenemos está a cargo de una de nuestras representantes del área de cuidado avanzado de día, de Carla Faúndez, y vamos a hablar sobre los apósitos de tecnología al alcance del FOFAR. Carla Faúndez es de nuestra área de ventas y ella es enfermera y licenciada en enfermería USACH. Además es magíster en docencia en educación superior de la UNAV y tiene un postítulo de monitor de heridas y ostomías de la FINI de la Universidad Mayor. Además, es especialista clínico en manejo avanzado de heridas y ostomías. Les damos la bienvenida a todos, muchas gracias por acompañarnos. Y les cuento también que nos está acompañando hoy día Carmen Rivera, que va a estar ayudando a Carla a responder las preguntas y las preguntas que tengan ustedes, que idealmente las pueden hacer en el área de preguntas y respuestas que les aparece abajo de su pantalla. Entonces, cualquier cosa vamos a estar nosotras atentas a poder ayudarlos a las dudas que tengan durante el webinar. Eso, bienvenidos y Carla, dale nomás, parte tú. Hola, ¿me escuchan? ¿Me ven? ¿Me escuchan? ¿Ambos? Sí, te vemos, te escuchamos. ¿Sí? Ya. Buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Muchas gracias por su tiempo, queridos profesionales y colegas que han dedicado un espacio de esta vorágine que ha significado la pandemia para todos nosotros, para poder actualizarse, para conocer nuevas tecnologías. Así que de antemano les agradezco y voy a comenzar a compartir la presentación para que ustedes me avisen si se ve. Sí, se ve Carlita. ¿Me escuchan? Sí, te ¿Se escuchamos. escucha? Todo ok. Bien. Vamos a hablar de nuestra tecnología al alcance de la canasta FOFAR. Nuestra empresa Promedon tiene grandes compañías asociadas a nuestro manejo avanzado de heridas. Trabajamos con Covalon y con Geneda, y que es importante que sepan que nosotros como Promedon representamos a estas dos compañías en Chile. Vamos a compartir hoy día algunos casos clínicos y a conocer estas tecnologías tan innovadoras. Para eso vamos a recordar algo que es muy importante en el proceso de cicatrización de las heridas, que las heridas crónicas cicatrizan por segunda intención. Eso es importante tenerlo en consideración. Y el proceso de cicatrización puede prolongarse durante largo tiempo, desde semanas, meses e incluso años. Vamos a recordar los tipos de cicatrización. Es importante que recordemos que los cierres de primera intención son aquellos en los cuales los bordes están bien aproximados, generalmente se asocian mucho a los que ocurren después de una incisión quirúrgica, alguna herida cortante. Los bordes incluso pueden ser afrontados en forma manual sin requerir grapas o pegamento o suturas mecánicas.
Luego de eso tenemos heridas que nos encontramos con cierres de segunda intención. Si ustedes se fijan en la imagen a la derecha, estas heridas son un poco más tortuosas. Hay pérdida de tejido, como en aquellos donde nos encontramos con cirugías tumorales, y hay una gran separación de los bordes de la herida. Por lo tanto, estas heridas comienzan a cerrar desde lo más profundo hacia lo más superficial y desde lo externo hacia adentro. Aquí es importante detenernos un poco porque nuestras heridas, que son crónicas, principalmente tienen un cierre de segunda intención. Y aquí la granulación es muy importante dentro del proceso de cicatrización, porque esto nos va a promover que el tejido se pueda consolidar. Vamos a recordar también, dentro de toda nuestra gama de conocimientos de fisiología que tenemos, que muchas veces uno los deja en el tintero, pero es importante poder identificar las fases y los tiempos de cicatrización de las heridas. ¿Por qué? Porque no todos los apósitos nos sirven en todos los tiempos. Tenemos que determinar y poder hacer una muy buena valoración para ver en qué fase de cicatrización se encuentra la herida. Vamos a tener dentro de estos un tiempo que la Fundación del Instituto Nacional de Herida, quienes da la directriz, ¿no es cierto?, al MinSal, con respecto de nuestra definición como país de herida, que la herida aguda va a ser aquella que demore menos de 30 días y la herida crónica va a ser aquella que demore más de 30 días en cicatrizar. Dentro de este tiempo de cicatrización tenemos 4 etapas. La primera, que es la hemostasis, ¿no es cierto?, donde se forma el tapón de coágulos, se desencadena la cascada de coagulación, ¿no es cierto? En esa herida, ese tiempo, nosotros vamos a tener que aproximadamente alrededor de horas, minutos, incluso podríamos decir que es muy rápido. Muchas veces no se consideran. Luego de eso vamos a pasar por un tiempo que es una fase inflamatoria de la herida. ¿Ustedes me ven bien? Porque a mí se me dejó de compartir el... ¿Me ven bien? ¿Sí? Sí, se ve la Se ve pantalla, un poquito. Carla. Se configuró, Carla. Sí, Sí. se me salió... Ahí, Ahí sí. está. Ya. Sí, ahí sí. Tenemos la fase inflamatoria de la herida que aproximadamente dura una semana. Luego de esta fase inflamatoria de la herida, pasamos a la fase proliferativa y vamos a terminar con una fase de remodelación, que es una fase más larga, pero que es donde ya se produce la cicatriz, ¿no es cierto?, se consolida. El punto es que es importante entender estas semanas y este tiempo de cicatrización, porque cuando tenemos heridas crónicas, la fase inflamatoria de la herida, que es la primera etapa, es la que se prolonga en el tiempo. Nosotros tenemos respuestas normales que son propias del organismo, y cuando hay inflamación, hay una cadena de respuesta inmunológica que se activa en forma propia, que es una respuesta, ¿no es cierto?, que no podemos controlar. Hay aumento de leucocitos, de macrófagos, ¿no es cierto? No sé si más o menos van asociando de a poco, ustedes van haciendo las consultas que quieran mientras voy presentando por el chat. El punto es que en esa fase inflamatoria, nuestra respuesta en la matriz extracelular, cuando hay una injuria en la piel, produce que nuestras enzimas también reaccionen. Y las enzimas que tenemos en la matriz extracelular son las proteasas. Hay un aumento en esta fase en forma normal. Es una respuesta que va a ser propia de la fase inflamatoria. En la fase proliferativa ya vamos a empezar con un tejido más consolidado y estas o proteasas en general disminuyen. Y en la remodelación prácticamente se encuentran en una fase normal. Volvemos de nuevo, entonces, a recordar que la herida aguda va a ser aquella que se disminuye o cierra dentro de los primeros 30 días, y vamos a pasar, generalmente esta herida es de primera intención, a la herida crónica, que va a cerrar por segunda intención y que va a tener más de 30 días de cicatrización. En esta herida crónica, si retomamos el gráfico anterior, vamos a ver que el tiempo de cicatrización de la herida se prolonga, y se prolonga la fase inflamatoria. Vamos a tener una respuesta que es fisiológica normal. Aumento de edema, si hay aumento de edema va a haber una cantidad de líquido no menor, por lo tanto podemos tener riesgo de que haya una proliferación de microorganismos más aumentada de lo normal. Hay un riesgo de que la herida constantemente se esté infectando, por tanto es importante trabajar en las primeras fases de las heridas que ya sabemos que van a ser crónicas por los diagnósticos de los pacientes, con algunos productos que sean muy importante en el futuro que vamos a lograr de ese manejo de la herida. ¿Con qué problema nos encontramos cuando tenemos una herida que se prolonga en el tiempo como la que vimos recién?
Las heridas crónicas, como les comenté, se van a caracterizar porque hay un desequilibrio de las enzimas que tienen. ¿Por qué? Porque hay un proceso inflamatorio continuo y estas enzimas van a estar continuamente descomponiendo todo lo que se produzca o tratando de atacar para defenderse. Y esas enzimas son las proteasas y retrasan el proceso de la cicatrización de la herida. Las heridas crónicas se ha demostrado, y los papers han publicado, ¿no es cierto?, la evidencia, la Yuma, Cochrane, y ha habido estudios, incluso en la revista de Lancet, donde dice que se evidencia niveles superiores de metaloproteasa que en heridas agudas, en las heridas crónicas. Existe una correlación entonces de los niveles de metaloproteasa observados en las heridas crónicas que está asociado al retraso de la cicatrización de las heridas. Pero hemos hablado mucho de ellas, pero vamos a tratar de acotar para entender un poco qué son las metaloproteasas, porque hemos hablado de ellas. Las metaloproteasas son una familia de enzimas que van a tener una función específica, que es destruir proteínas de la matriz extracelular como colágeno, proteoglicanos y aquellos organismos o microorganismos externos que en el fondo puedan estar dañando el lecho de la matriz extracelular. Se ha descrito 23 tipos, de ellas las más importantes que están asociadas a la piel y heridas en la 1, la 2, la 8 y la 9. ¿Qué es importante entender también de las metaloproteasas? La estructura. ¿Por qué se llaman metaloproteasas? Se llaman metaloproteasas porque dentro de su estructura tienen una parte importante de zinc. Y ese zinc tiene una valencia positiva, es decir, tiene unos protones que sobran y que lo hacen ser de carácter en el fondo de carga positiva, ¿no es cierto?, que es un catión y va a ser una metaloproteasa que va a tener una carga positiva y el zinc le da la característica de metal en su estructura. Bien, es importante entenderlo entonces, porque este ion que tiene una carga positiva, recordemos que en general el cuerpo tiene mucha agua, ¿no es cierto? Se habla de que el 75% está asociado a agua, entonces todo lo que tenga que ver con carga eléctrica es importante porque va a haber alguna atracción electrostática en algún momento y eso nos va a permitir interactuar con algunas u otras enzimas. Dentro de la clasificación de metaloproteasa, para que ustedes conozcan, hay de membrana, gelatinasa, colagenasas, es solo para que sepa que existen todo este tipo de estructura. Pero si nosotros tuviésemos que imaginarnos dónde están ubicadas las metaloproteasas, es como un radier. Si ustedes ven esta imagen, sería como un radier en el cual se construye una base donde hay proteoglicanos, ¿no es cierto?, que es el famoso ácido hialurónico, proteínas fibrilares, proteínas de adhesión, y las metaloproteasas están dentro de esta matriz extracelular. Son enzimas que se encuentran en una cantidad equilibrada, si ustedes se fijan. Pero ¿cuándo actúan las metaloproteasas? Las metaloproteasas van a actuar en todas las fases del proceso de cicatrización, como les comenté cuando vimos las fases. ¿Por qué? Porque en el fondo ellos van a actuar como células inflamatorias en la fase de inflamación para defendernos, aumentando su cantidad, van a destruir la matriz extracelular alterada y van a tratar de despegar el biofilm del lecho de la herida. Luego, en la fase proliferativa, van a empezar a disminuir porque ya no van a tener que defenderse de la injuria, sino que la idea es favorecer la angiogénesis. Y en la fase de epitelización ya se va a producir la contracción cicatrizal y hay una remodelación de los nuevos tejidos. El punto es que si nosotros observamos esto y recordamos el gráfico de las heridas crónicas, donde la fase inflamatoria era la que se prolonga por años, nos vamos a dar cuenta que las metaloproteasas en una herida crónica siempre van a estar aumentadas más de lo que es su nivel basal. ¿Por qué? Porque van a estar continuamente pensando que hay una injuria. ¿Sí? Bien, bien lo presenta Elena del Conde en sus publicaciones y en este gráfico, cómo actúan las heridas crónicas. Ella ha asociado muy bien a las metaloproteasas como los Pac-Man. Y en el fondo, en una forma aumentada, en la fase inflamatoria, terminan comiéndose todo lo que incluso les ayuda a reestructurar la piel. El colágeno, la fibronectina, la elastina, factores de crecimiento. Entonces, finalmente, como enfermeros, cuando logramos sacar las heridas que están infectadas o con colonización crítica por mucho tiempo en fase inflamatoria, logramos limpiarlas y dejarlas maravillosamente con sobre un 70% de heridas granulatorias,
que ya no tiene exceso de exudado, nos encontramos con que la herida no cicatriza. ¿Por qué no cicatriza? Porque estas señoritas, que son las metaloproteasas, están destruyendo el colágeno que está neoformado. No deja actuar bien los fibroblastos. Entonces, ¿qué tenemos que considerar? Nunca olvidar que las metaloproteasas están asociados con el bajo cierre de herida. La gran cantidad de metaloproteasas está asociado a que las heridas tarden en cicatrizar. Y aquí hacemos referencia al famoso círculo de Cullen. Este círculo de Cullen habla muy bien del tejido dañado y de un proceso de cicatrización retardado en las heridas crónicas, porque hay aumento de citocinas y de radicales libres que se están produciendo continuamente, hay una respuesta inflamatoria crónica prolongada, las células se van a producir un exceso, ¿no es cierto? Y vamos a volver a tener exceso de proteasas, se va a dañar, y esto va a ser un círculo vicioso donde hay un tejido dañado, exceso de metaloproteasas, y retrasamos el proceso de cicatrización. Tenemos que idealmente trabajar para evitar que las metaloproteasas estén en exceso y poder favorecer el proceso de cicatrización de las heridas. ¿Cómo evitamos la acción? La idea es que usemos apósitos adecuados según la fase de cicatrización en que encontremos la herida crónica. Como lo evaluamos en un inicio, cuando ya nosotros determinemos que la herida no está en fase inflamatoria, sino que proliferativa, tenemos que usar un apósito adecuado que sea capaz de inhibir las metaloproteasas, porque estas no pueden desaparecer, porque ya vimos que son parte de la matriz extracelular, y que sea capaz idealmente de aportar colágeno al mismo tiempo a la herida para que pueda consolidarse y acelerar el proceso de cicatrización, rompiendo, ¿no es cierto?, el círculo de Cullen, y así tener un tratamiento óptimo de la herida, disminuir entonces la actividad de las proteasas, vamos a poder generar un entorno húmedo en el lecho de la herida y vamos a tener un tratamiento de manejo avanzado, costo efectivo. Es decir, mientras antes nosotros logremos inhibir las metaloproteasas, antes vamos a lograr la cicatrización de la herida. Recordarles que la última orientación técnica que existe es la del año 2018, sobre todo dirigida a la de pie diabético. Esa del 2018 es la última orientación técnica que hay, e independiente de que las canastas se hayan actualizado o no, tenemos que tener claro cuáles son las glosas que nos aparecen. ¿Qué es importante de esta orientación técnica? En esta orientación técnica, ¿se ve? Tenemos nosotros dentro de ella, en la página 51, habla del uso de los inhibidores de metaloproteasa y recomienda también el uso de colágeno. Dentro de los inhibidores de metaloproteasa sugiere que tengan ETA, que es uno de los compuestos que tiene nuestro producto, y es importante entender el por qué lo sugieren. Vamos a ver ahora el por qué sugiere el uso de ETA. También habla del uso de colágeno y también considera como apósitos, que no es menor, el uso de inhibidores de metaloproteasa y habla del tool siliconado, la orientación técnica del 2018. Nosotros tenemos, obviamente, una homologación, como la mayoría de las empresas que trabajan en insumos médicos, de nuestra canasta fosfar de pie diabético asociado a la sugerencia que el Ministerio da de la actual canasta fosfar de pie diabético, según las glosas, y está muy identificado, y de acá es importante, y quiero resaltarles algo, que en general es importante considerar que nosotros tenemos una orientación que es muy clara, que habla que la cantidad de curaciones está dirigida 1/4 a heridas infectadas y 3/4 de las prestaciones, que son alrededor de 30, está dirigida a curación de heridas no infectadas. Entonces, si nosotros viésemos nuestro arsenal de apósitos de manejo avanzado de herida para la canasta fosfar de pie diabético, sería lógico que encontrásemos apósitos para heridas no infectadas en mayor cantidad que en heridas infectadas, y generalmente suele ser al revés. Uno encuentra más para la glosa de infectados, que son 10 curaciones, versus las 32 que son
para no infectado. Entonces, en el fondo es importante tener esa visualización de la cantidad de canastas, porque no es lo mismo en tecnología utilizar un apósito adecuado en el tiempo adecuado de la fase de cicatrización para poder acelerar el proceso de cicatrización que usar una tecnología que no va a ser interactiva, que no va a aportar, sabiendo ya que es una herida definida como crónica, ¿no es cierto?, por la patología de los pacientes. Nosotros dentro de nuestra canasta tenemos Colactive Plus, que es la tecnología que nosotros ofrecemos para el manejo avanzado de heridas en la fase proliferativa, que ya es cuando salió de la fase de infección, nos encontramos, ¿no es cierto?, con un tejido granulado, en un 70%, un poco más, y es una herida que tiene una colonización baja, y que en general, hasta hace muy poco los colegas usaban algunos alginatos, no sabían qué poner, pero si las tecnologías están sugiriendo y las orientaciones técnicas son muy claras, uno debiese apoyarse en los conocimientos concretos que nos da de herramienta el Ministerio de Salud. Vamos a conocer ahora la tecnología de nuestro producto que es Colactive Plus. Está compuesto por colágeno. Este colágeno actúa como un sustrato sacrificable, les voy a explicar en un rato de qué se trata esto. También tiene ETA, tal como lo sugiere la orientación técnica. Tiene carboximetilcelulosa y alginato. El colágeno que tiene el apósito se va a utilizar como un soporte o como un andamio que es importante porque va a favorecer el crecimiento nativo propio del lecho de la herida. Y este colágeno parcialmente desnaturalizado dentro del apósito va a estimular el proceso natural de la herida. ¿Cómo vamos a lograr esto? La matriz de colágeno que es patentada por Covalon va a utilizar colágeno parcialmente que es desnaturalizado, este colágeno es de tilapia, y va a poder promover el crecimiento nativo. ¿Sí? Pero ¿cuándo va a ser importante que actúe este colágeno? Nosotros ya conversamos un poco, yo les planteé que es importante inhibir las metaloproteasas, porque si nosotros aportamos el colágeno solo, generalmente puede ser que las metaloproteasas empiecen a destruirlo y a comer, ¿no es cierto?, todo lo externo, pensando que es una injuria. ¿Cómo actúa nuestro apósito que es Colactive Plus? También les comenté que Colactive tiene ¿sí?, dentro de su composición. Las metaloproteasas tienen en su estructura zinc, que les comenté también, que tenía una carga positiva eléctrica. ¿Sí? Entonces, para poder funcionar la metaloproteasa tiene que estar con su estructura completa. Cuando nosotros queremos inhibir la metaloproteasa o dejarla en modo off, nuestro apósito, que tiene ETA, se va a unir, porque el ETA es un ácido que tiene carga de valencia negativa, y ese anión va a atraer el catión que es positivo y lo va a separar de la estructura de la metaloproteasa, dejándolo como stand-by. Lo va a dejar como congelado. Y de esa manera va a inhibir la metaloproteasa y va a permitir que el lecho de la herida se pueda consolidar y pueda en el fondo actuar el colágeno que está en el apósito, por eso se llama sacrificable, porque el mismo se va a incorporar en la matriz extracelular y el apósito de forma inteligente va a actuar inhibiendo cuando tenga que inhibir y va a incorporar el colágeno dentro del lecho de la herida en forma simultánea. Carla, Dentro de la línea de... Carla, ¿Sí? ¿Sí? nos llegó una pregunta. Me preguntan acá si es necesario activar con agua biodestilada el Colactive Plus ¿Ya? y si ¿Ok? se puede usar en quemaduras. Ok, bien. Mira, la verdad es que va a depender del lecho de la herida, si tienes que activarlo con agua biodestilada, con suero fisiológico, con suero Ringer, en general ustedes son los que evalúan qué es lo que utilizan en la curación. Obviamente uno siempre recomienda el suero fisiológico porque es más fisiológico, el cloruro de sodio, pero se puede activar cuando tú encuentras que tienes una herida un poco más seca. Voy a ir hablando, Caro, ahora y voy a mostrar cómo se utiliza y ahí les voy a aprovechar de ir respondiendo. También lo de las quemaduras, hacer ahí la observación. Bien. Tenemos dos modalidades de Colactive Plus, con y sin plata. Ahora, ¿por qué este apósito es importante que lo conozcan y que entiendan que es un apósito muy versátil, muy útil y muy bueno? Porque en el fondo son 5 apósitos en uno solo.
Colactive Plus AG tiene colágeno, tiene alginato, va a tener carboximetilcelulosa, tiene ETA y tiene plata iónica. Entonces, en el fondo, es un apósito que tiene 5 apósitos en uno solo. Con el colágeno que ya vimos que es un colágeno que es sacrificable, que va a estar en el lecho de la herida, y la plata iónica va a actuar cuando tengamos alguna duda de las heridas que están en una colonización medio extraña, porque nos encontramos a veces con heridas que están en una colonización crítica o que tienen un exudado a veces mayor a lo normal, y un aumento de exudado nos puede indicar aumento de colonización. Va a actuar la plata iónica con un amplio espectro, actúa sobre cepas multiresistentes y tiene una acción bactericida. El alginato y el carboximetilcelulosa nos va a permitir tener un lecho de la herida húmedo, lo que nos va a permitir que sea un manejo avanzado de herida más cómodo. También va a tener un control del líquido del exudado en el apósito, y el ETA, sin duda, va a ser la acción de inhibir la metaloproteasa, que lo vimos recién. ¿Para qué está diseñado? Para facilitar el proceso de cicatrización de las heridas, para mantener un equilibrio óptimo de humedad, ¿no es cierto? Inhibición selectiva permanente de la matriz de metaloproteasa. Va a tener un impacto costo efectivo, porque en la medida, ya vimos que el círculo de Cullen y todos los estudios apuntan a que un aumento de metaloproteasa retarda el proceso de cicatrización. Por lo tanto, en la medida que nosotros aceleremos la inhibición de la metaloproteasa, vamos a disminuir el tiempo de cicatrización de las heridas. Por lo tanto, una herida que cicatriza antes tiene menos riesgo de infección, menos riesgo de complicación, menos riesgo de amputación y menos riesgo de muerte del paciente. Y para nosotros como profesionales de la salud podemos cicatrizar heridas, ayudar, ¿no es cierto?, tener un impacto social no menor, y también es costo efectivo. Podemos optimizar el uso de los recursos. Lo importante de acá es que al ser 2 apósitos regenerativos, inhibir la metaloproteasa y tener colágeno, sin duda reduce los costos de los tratamientos y va a dar una mejor calidad de vida a los pacientes. ¿Cómo y cuándo se aplica Colactive Plus? Se prepara el lecho de la herida según el manejo habitual. Si ustedes usan un limpiador de heridas, si ustedes usan una espuma o limpiador perilesional, si debridan en forma quirúrgica, como ustedes lo hagan, preparan el lecho de la herida en forma habitual. Colactive Plus se puede utilizar en signos de colonización baja y en fase granulatoria. Cuando ustedes tengan la duda con colonización crítica, pueden utilizar el Colactive Plus AG sin ningún problema. Se hidrata, aquí está la respuesta a la pregunta, Caro, se puede hidratar con solución salina, con suero Ringer o con solución con agua destilada, para exudados bajos o nulos. Es importante, ¿por qué? Porque el apósito, bueno, se desaparece al ser sacrificable. Cuando hagan la curación, ustedes van a ver que el hecho de ser sacrificable significa que se incorpora dentro de la matriz extracelular, y es probable que en la próxima curación ya no esté. Entonces, si está, es porque la herida estaba muy seca y efectivamente necesita un poco de apoyo, ¿ya? Se corta el apósito del tamaño y de la forma del lecho de la herida. No es necesario dejarlo perilesionalmente más grande, porque no se encoge. En heridas profundas se puede poner con varias capas del apósito. La idea es cubrir con un apósito secundario, porque tal como les comenté recién, el apósito, el colágeno sea sacrificable, significa que se va a quedar en el lecho de la herida y va a desaparecer, porque va a formar parte del colágeno de la matriz extracelular. Entonces, la orientación técnica lo sugiere, y nosotros también como fabricantes o como distribuidores en el fondo, que deben poner un tul idealmente de silicona, como lo sugiere en la orientación técnica de pie diabético del 2018, sobre el apósito primario en este caso. Porque si ustedes no lo ponen y ponen una compresa de gasa encima, cuando uno retire la gasa, va a haber salida del tejido de la matriz en el fondo que se forme, de la neoformada. Entonces la idea es proteger con el tul de silicona, porque el apósito se va a absorber y va a desaparecer. Para remover el apósito o lo que quede, retirar el apósito secundario, y si quedan restos que no se han absorbido, colocar otro apósito encima nuevamente y humedecer un poco más.
Antes de pasar al video de nuestro apósito, comentarle a la colega o a la persona que hizo la pregunta, las quemaduras son consideradas crónicas, al menos por Juan y Ken, luego de los 15 días de que ya están, y por lo tanto, como ya se consideran heridas crónicas, sí podría ser utilizado. En general, hay que hacer una muy buena evaluación de la profundidad y de qué fase de cicatrización estamos hablando, ¿sí? Chronic wounds such as diabetic ulcers are out of balance and need an advanced dressing with something extra to help restart the healing process. Chronic wounds contain a higher than normal level of MMPs, an enzyme found in exudate, which contributes towards the wound's chronicity. Advanced wound dressings manage MMP activity in generally the same way, except one. Introducing Colactive Plus, a highly absorbent, bioresorbable, advanced wound dressing that transforms into a soothing gel upon contact with exudate and maintains its strength for pain-free dressing changes. What's different about Colactive Plus is how it targets and deactivates excess MMPs to trigger the healing process within a chronic wound. First, Colactive Plus attracts MMPs with its tissue-like matrix. Then, through the presence of ethylene diamine tetracetic acid, or EDTA, excess MMPs are permanently deactivated. Furthermore, through the degradation of its designer matrix, Colactive Plus stimulates fibroblast and endothelial cell proliferation. With over 5 years of proven results, no other advanced chronic wound dressing on the market can offer the combination of benefits that exist within Colactive Plus and Colactive Plus AG with Silver. Bien. Comentarles un poco de nuestro producto, que es el Plus Siliconado. Tiene una capa de silicona suave, es una capa gruesa adhesivo muy amigable. Los últimos papers y publicaciones y sugerencias se han recomendado mucho el uso de apósitos que sean foam, espumas o tul de silicona, son muy amigables en los lechos de la herida y sobre todo para el manejo de la piel perilesional. Impiden que los apósitos secundarios se adhieran, y lo otro, que al no adherir el lecho de la herida no produce una extracción muy traumática, sobre todo de la primera capa que se ha formado. En el caso nuestro, el apósito se puede recortar, es conformable, moldeable, y para quienes participaron en la presentación del Instituto Nacional de Herida hace unos meses atrás, donde Isabel habló del uso de estos apósitos para pie diabético, se pudo evidenciar que Lorena, la enfermera, hizo una curación del lecho de la herida del talón y puso como apósito primario nuestro Colactive Plus, que conformó muy bien el lecho de la herida contra la gravedad, y sobre este puso nuestro tul siliconado. Bien, compartir con ustedes antes de terminar algunos casos clínicos que realizó mi compañera y representante de ventas, Carmen Rivera, con algunos colegas y algunos enfermeros a quienes agradezco que hayan compartido esta secuencia de fotos que son muy importantes para nosotros. Es un caso, el primero, de una úlcera de pie diabético. La enfermera que lo realizó es Nicolette de la Fuente del CEFAM La Granja, un paciente de 63 años con sobrepeso, hipertenso en estudio, con una diabetes mellitus tipo 2, que estaba post pandemia retomando su control, tuvo una amputación del quinto ortejo, y obviamente sus puntos de apoyo cambiaron al haber sufrido esta amputación. No tenía muchos exámenes en general, no hubo una evaluación de fisiatra, pero si ustedes pueden ver con el uso de Colactive Plus, cómo fue mejorando su herida, prácticamente hasta desaparecer. Y aquí es donde yo quiero hacerles un comentario con respecto a la decisión que nosotros debemos tomar como enfermeros cuando usamos los apósitos. No tenemos, teniendo una herida crónica con un paciente amputado, que sabemos que en general tiene el riesgo de seguir amputándose, ¿no es cierto? No tenemos que esperar a que tenga una herida infectada para utilizar, por ejemplo, en este caso, Colactive Plus. Si ustedes tienen duda del lecho de la herida, pueden usar Colactive Plus AG, pensando en que estuviese con una colonización un poco más alta, pero ya sabemos que es una herida crónica en un paciente que fue amputado. Es una herida muy pequeña.
podemos en este momento usar un inhibidor de metaloproteasa con colágeno, y sobre él el tool que fue, si ustedes se fijan, la piel perilesional está muy bien y fue disminuyendo el lecho de la herida. Por lo tanto, ¿qué pasó aquí? Hubo un control de las metaloproteasas, aceleramos los días de cicatrización de la herida y evitamos que el paciente se infectara y se siga amputando. Si ustedes se fijan, esto fue del 19 de enero al 3 de mayo. Son pocos meses, prácticamente 3 meses, en que el paciente tuvo un muy buen resultado. 3 meses y medio aproximadamente. Por tanto, la decisión nuestra, y les insisto, miren su arsenal, queridos colegas, revisen. Si la guía y la orientación técnica sugiere un cuarto de las curaciones de heridas infectadas, nuestra mayor cantidad de apósitos debiesen ser apósitos, sin duda, que actúen en la fase donde tenemos que tener un impacto mayor como la proliferativa, para evitar que las heridas se nos prolonguen en el tiempo y para disminuir amputaciones. Tenemos las glosas muy claras, las directrices están muy bien dadas, no necesitamos usar apósitos que no tienen una tecnología mayor. Ya sabemos, porque así como los papers Yuma, Cochrane, la mayoría de las asociaciones de manejo avanzado de heridas internacionales definen que las heridas crónicas en un 100% tienen infectadas, tienen biofilm. Sabemos que las heridas también por estudios ya tienen aumento de las metaloproteasas en todas las fases de cicatrización. Entonces no tenemos que verlas para saber que una herida crónica tiene aumento de las metaloproteasas. El próximo caso es una úlcera de pie diabético, también autorizado por la enfermera Silvia López del CEFAM Mafioletti de la comuna de La Florida, un hombre de 57 años, hipertenso, diabético, insulino dependiente, con un muñón izquierdo. Se fijan que acá ya hay una gran cantidad de amputación, los ortejos no están. Los puntos de apoyo aquí también fue modificado. Tiene una úlcera plantar, tiene descarga tipo mosaico este paciente. Si vemos, si bien es cierto, es una herida pequeña, pero esta herida ya va a llevar como consecuencia una nueva amputación. Y aquí es importante volver a decidir, esta úlcera que está con una colonización baja, que es de muy poca volumen, si ustedes se fijan, es de 0,5, 0,5 y debe tener de profundidad unos 2 milímetros, pero 6 meses de evolución. Si ustedes ven las fechas, una herida que tenía 6 meses, en 2 meses con un apósito adecuado, un inhibidor de metaloproteasa con colágeno, fue capaz de prácticamente cerrar la herida. Entonces, en el fondo, no tenemos que esperar a que las heridas pasen obligatoriamente por un proceso de infección, a que chorreen en pus para poder cerrarlas. Ya sabemos que esta es una herida crónica, con un paciente de una patología crónica que tiene antecedentes de amputación. Este paciente lo más probable es que ya vaya aumentando su nivel de complejidad. Estamos en un tiempo muy difícil, se ha postergado mucho en muchos lugares las compras de los insumos de la canasta de pie diabético, pero tenemos las orientaciones técnicas a la mano, ustedes ahora tienen herramientas y tienen los conocimientos. Los invito a reflexionar con respecto a manejar un poco más, conocer las fases de cicatrización, poder realizar buenas valoraciones. Nosotros como Promedon en nuestra educación médica continua les ofrecemos las herramientas también del servicio postventa, de poder ayudarlos y guiarlos en este acompañamiento para que ustedes tomen las mejores decisiones y puedan tener así un cierre tan satisfactorio como este que Carmen nos compartió y las colegas pudieron compartir, con un apósito elegido en forma adecuada en el momento adecuado. Las referencias están a disposición de todos ustedes que quieran. Y les quiero presentar, antes de cerrar, nuestro equipo. Les presento a nuestro jefe, Francisco Estuardo. Y es Anita, es nuestra representante de ventas que ve desde la 8ª región al sur hasta Punta Arenas. Natalia Castro, la Nati ve la 6ª y 7ª región. Carmen Rivera, que ve Santiago Sur, Santiago Occidente y Santiago, parte de Sur Oriente y todo el norte del país. Y yo, quien les habla, Carla Faúndez. Así que voy a dar tiempo ahora para que podamos conversar y puedan ver algunas preguntas si ustedes desean. Me imagino que deben haber quedado algunas dudas, si quieren compartirnos algo. Claro.
Carla, acá Irene hace una pregunta en el chat para que la puedas responder. ¿Existen apósitos que contienen colágeno inhibidor de metaloproteasa? Para que le puedas responder tú misma, por favor. Por supuesto, querida Irene, encantada. Gracias por la pregunta. Es nuestro Colactive Plus que les acabo de presentar. Tiene colágeno y tiene ETA. Y el ETA es el que inhibe la metaloproteasa. Tal como les conté, asocia la parte metálica que es el zinc de las proteasas y lo inhibe, lo deja stand-by, mientras la metaloproteasa está entretenida y el zinc bailando con el ETA, nuestro colágeno sacrificable consolida el lecho de la herida y favorece, ¿no es cierto?, la cicatrización. Hay otra pregunta, Carlita. ¿Qué condiciones se deben dar para usar Colactive Plus? Tenemos que tener una herida que esté idealmente con colonización baja y que esté en fase granulatoria, idealmente con 70% de granulación ya aproximadamente, una herida crónica. Y también preguntan, ¿cuándo se usa el apósito de colágeno con plata? Nuestro inhibidor de metaloproteasa con colágeno y plata lo pueden usar, como les comenté hace un rato atrás, cuando tengan dudas, porque muchas veces tenemos una herida que se ve muy granulada, pero que tiene un exudado no menor. Vamos a tener que, recordemos que cuando uno valora una herida, tiene que evaluar la etiología de la herida. Si tenemos una herida que es de origen vascular, una úlcera venosa, por sí sola, el edema va a ser el exudado, ¿no es cierto?, de la dificultad valvular que existe en las venas. Entonces ahí ya no va a ser necesariamente asociada porque la herida esté con una colonización alzada. Pero cuando tenemos una herida con una exudado aumentado, a veces hay una colonización crítica que está latente y que tenemos que tratar. Ese es un caso bueno, por ejemplo, para usar un inhibidor de metaloproteasa con colágeno con plata, como en nuestro caso, que es Colactive Plus AG. Mira, hay otra pregunta, dice, ¿el tul de silicona se puede reemplazar por el tul parafinado? La verdad, querida Constanza, el tul parafinado ya está un poco obsoleto, no tiene mucha tecnología la parafina. La parafina se habla mucho del uso más cosmético cuando hay piel indemne. En este caso, la silicona es mucho más amigable, permite que no dañe el lecho de la herida, como les comenté en algún momento. Recordemos que cuando tú uses este tul por sobre nuestro apósito, el inhibidor va a desaparecer porque el colágeno, como es sacrificable, va a entrar en el lecho de la herida y va a desaparecer de la herida. Tú cuando vuelvas a hacer la próxima curación no lo vas a ver. Entonces, retirar un tul de silicona es mucho más atraumático, amigable y va a favorecer más el proceso de cicatrización, sin duda, que un tul parafinado. Y lo otro, Carlita, también compartir que, también dando acá respuesta a la pregunta, los tul parafinados dejan un residuo. Es decir, esa parafina o ese petrolato que viene dentro del ungüento del tul, eso también favorece a que se deje una capa oclusiva finalmente, que también va a evitar la oxigenación del lecho. Así es. ¿Alguna contraindicación en el uso? También preguntan. ¿Se puede recortar el apósito? ¿Y cuánto tiempo dura el envase abierto? Mira, dale. Hasta ahora, las contraindicaciones que hay en el uso en general de los inhibidores de metaloproteasa es con respecto a células tumorales, porque en general no hay muchos estudios y la idea es que disminuyamos un poco la proliferación celular. Eso es en general con los inhibidores de metaloproteasa, no está recomendado el uso en esos casos. Con respecto a recortar el apósito, por supuesto que sí, tú lo puedes recortar conforme al lecho de la herida. De hecho, en algún momento en la presentación también les comenté que si son heridas muy profundas se pueden poner por capas. Se puede ir rellenando por medio de capas. Ahora, ¿cuánto dura el envase abierto? Es algo que yo no debiera decirte porque está mi jefe presente. No, no, pero en general sí tú lo puedes usar y te dura sellado hasta la próxima curación. De hecho, en el Instituto Nacional de Herida, Isabel lo hace así. Ella lo usa hasta la próxima curación, pero si tú tienes muchos pacientes un mismo día, el apósito, la ventaja es que lo puedes usar para varios pacientes el mismo día. Y lo otro es también recomendable guardarlo dentro de unas bolsas Ziploc con la identificación de la fecha y el paciente que lo está usando. Así es. Oye, lo otro,
si no tuviese Colactic AG, dice, ¿se puede usar Colactic Plus y como apósito secundario un tool de plata? Mira, bueno, La Cami pregunta, Cami, recuerda que la interacción con el lecho de la herida siempre es el primer apósito. O sea, en el fondo el segundo apósito vas a perder en realidad la interacción porque el que esté en el lecho de la herida va a ser lo primero. Ahora, como va a ir desapareciendo nuestro apósito, probablemente o gastes innecesariamente el recurso, y lo otro, tampoco vas a tener como una versión fidedigna de qué fue lo que actuó. Si actuó la plata o actuó efectivamente el inhibidor. Recuerda que la plata, el INH o las directrices que da Isabel, es solamente cuando hay heridas que están infectadas. Ahora, en el caso de nosotros, como la plata va a ser el valor del quinto elemento que tiene nuestro producto, se va a activar solamente en el caso de que tengas una herida con colonización crítica, ¿te fijas? O que ya esté como a punto de pasar para el lado de la infección, pero en general yo te recomiendo usar, insisto, un tool siliconado porque va a ser más amigable cuando desaparezca nuestro apósito por debajo, si no te va a quedar siempre la duda de qué fue lo que te ayudó a cerrar la herida finalmente. claro, ahí el tool con plata, en realidad, claro, la, la plata que iónica no se va a ir liberando, está la matriz de ¿no es cierto? Exacto. Otra pregunta dice, ¿cada cuántos días se puede la frecuencia de curación? Esa no la vi, pero voy a responder. La frecuencia de curación, la Cata la hizo, ¿verdad? Catalina, mira, la frecuencia de curación nosotros como enfermeros, el valor agregado siempre fue gestionar bien los bordes del lecho de la herida, ¿no es cierto? Y para eso el apósito primario va a ser quien mande cada cuándo tenemos que hacer la próxima curación, porque si tenemos un apósito secundario que está muy embebido, por ejemplo, si tú tienes una úlcera venosa, el apósito secundario va a estar muy mojado, tienes que curar cada 3 días. Idealmente nosotros cuando ya estamos en la fase de proliferación puedes curar hasta 7 días. El punto es que va a mandar cómo estén los bordes de la herida para que no te encuentres con una herida de 4x4 y luego vayas a curar y te encuentres con una del doble de tamaño porque se te maceró el borde. Entonces acá lo que tienes que ir evaluando uno es la etiología de la herida, cuál es el origen de la herida. Si es una úlcera de pie diabético, generalmente son heridas más secas, y ahí podrías distanciar un poco más la curación, pero en el caso de una herida que sea de origen de quemadura o de tipo vascular, tienes que curar un poco más frecuente para que no se te macere el borde de la herida. Mira, y acá Vale también sobre la misma, sobre las frecuencias de cambio, también hace la misma pregunta, un poco dice, el cambio del apósito es según las recomendaciones técnicas del MinSal, que las recomendaciones técnicas dicen 3 o 4 días, ¿no es cierto? ¿O tiene algún tiempo mínimo de acción? No, en general vale lo que les acabo de responder. Uno no hace curaciones ni siquiera cuando están infectadas, pese a que el mensal te recomienda hacer las curaciones en forma diaria. No se hacen en forma diaria. En un apósito que ya está en tiempo de fase proliferativa, con mayor razón lo puedes distanciar. Así que puedes ir efectivamente curándolo cada 7 días si es que te da el apósito y si es que el paciente también es bien portado, porque muchas veces uno les dice que mantengan reposo y el paciente sale y se pone a caminar y ya se le ensució el apósito, no alcanza a pasar más de 3 días. Eso, y a ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, igual es importante ver el nivel de exudado, ¿no es cierto? Así es. Al apósito secundario que finalmente también se ocupa. Y ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, mandar algún saludo desde sus zonas? ¿Ya conocen quién es el team? ¿Quiénes son los rostros? ¿Quiénes tienen que atenderles en las distintas zonas? ¿Quiénes tenemos que atenderles en las distintas zonas? Gracias a todos los que veo, Alejandra, Camila, Carolina, Catalina, Constanza, Karina, Elda, Estefanía, Flor, Fran, mi jefecito, Gladys, Ingrid, Irene, Joana, Judith, Carlita, Katy, Maritza, Martina, Mirella, Mirta, Odra, Pame, Paula, Sandra. Gracias a todos. De Chillán mandan saludos, qué lindo. Sofi, sí. la Sofi de Argentina. Lo otro que habían preguntado es que si se podía contar con la presentación. Y bueno, ahí generalmente después se les manda el video, ¿cierto?
Carolina. Así es. Y Miren, lo otro que- mañana, chiquillos, a todos los que están presentes les vamos a mandar un mail a todos los que participaron con el material que mostró Carla para que todos lo tengan disponible y además con una encuesta que para nosotros es súper bueno que la respondan porque así vamos mejorando cada vez más estos eventos. Sí, y Pero mañana les llega el mail a otra todos. cosa importante comentarles que Hornopirén piden. Bien, Anita Monsalve tiene que viajar a Hornopirén. Es ana.monsalves@promedona y Carmen Ahí Silva les va a hacer le el estoy soporte. escribiendo el mail. Lo que les quiero comentar es que no se olviden que parte importante de nuestra postventa como compañía, estamos comprometidos con la educación médica en forma continua, de ayudarlos, asistirlos y darles el soporte si ustedes necesitan, si quieren alguna capacitación o necesitan para su institución o para los colegas de los distintos centros de atención, para los químicos, los técnicos. Estamos abiertos nosotros a acompañarlos y a ayudarlos en este andar de aprender y de conocer nuevas tecnologías. Ahora, lo importante es que este tipo de apósitos nosotros lo presentamos con una herramienta que tenemos muy potente, que es la orientación técnica de pie diabético, pero recordarles que sirve para todas las heridas crónicas. Por lo tanto, ustedes pueden incorporar en su arsenal para los pacientes que tienen úlceras venosas, para los pacientes que tienen lesiones por presión. Nosotros hemos tenido hasta el momento no tantos casos clínicos autorizados para mostrar, pero sí hemos visto nosotros como compañía resultados muy buenos de tecnologías que se han ido utilizando en lesiones por presión, acompañadas con terapia de presiones negativas en pacientes en sus casas, en hospitalizados. Así que atreverse a empoderar de los conocimientos que tenemos y de las orientaciones técnicas y las herramientas para posicionarnos con las nuevas tecnologías. Eso, muchas gracias. Carmencita, por el apoyo, la Nati. Saludos desde Chillán también. Sí, ahí el hospital de Fresia también está muy interesado, así que la Anita... Sí, Hornopirén, aquí hay unas colegas más tímidas que yo veo por ahí que están de Colina, de Valparaíso, San Antonio. Están medias tímidas las colegas para saludar, pero ya las tengo identificadas, así que ahí, del Quisco. Así que vamos saludando a todos los colegas. Aprovechar de conocernos, son buenas instancias para compartir. Sí, pero para todos mañana vamos a quedar en contacto con el mail que les mandemos y ahí les informamos los mails de cada representante de venta, para que todos los tengan, se los mandamos oficialmente en el mail de agradecimiento por participar que les vamos a enviar. De Paredones también nos mandaron saludos. Saludos a todos. Muchas gracias. Antofagasta también. Saludos, Antofagasta. Gracias a las colegas que compartieron los casos clínicos. Es muy importante porque hasta hace poco en el fondo uno pensaba que las heridas crónicas o de pie diabético no se cerraban y la única finalidad era terminar en pacientes amputados. Lamentablemente esta pandemia ha tenido un impacto no menor en todo lo que es compra, uso de productos, y nos encontramos con que hemos vuelto en los CEFAM a curar con tecnologías muy antiguas, como los tools parafinados, como alginatos que no tienen mucha interacción con estas heridas que ya tienen canastas definidas. Así que invitarlos a conocer, a actualizarse, y gracias por la participación. Gracias, querido equipo. Muy bien, Carlita, te salió excelente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar en nombre de Promedón y espero que nos volvamos a encontrar en una nueva oportunidad con el gran apoyo y toda la experiencia de nuestro super equipo de ventas que está aquí para ayudarlos a ustedes en hacer mejor su trabajo para que los pacientes estén mejor. Sí. Así que mañana, como les decía, les vamos a mandar todo el material y cualquier duda quedamos todos en contacto, así que todos a su disposición. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muy bien. Buenas noches. Adiós. Chao. Chao, equipo.